Adelante cuando gusten. Ok, de acuerdo. Eh, Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto día de conferencias. Les saluda Emanuel Liberato, vocal del capítulo estudiantil de posgrado de la ESIA. El día de hoy nos acompaña en el presidium el maestro en ciencias Cuauhtémoc Cordero. Por parte del capítulo estudiantil nos acompaña Armando Ramiro, Eric Malinali, y bueno, su servidor Emanuel Liberato. Eh, el día de hoy nos va a apoyar el doctor Sergio Antonio Martínez Galván, quien presentará el tema aplicaciones del análisis numérico para el diseño geotécnico de pilotos de fricción. Daré inicio a la lectura de la semblanza y en breve comenzamos. Es doctor en ingeniería con especialidad de mecánica de suelos y maestro en ingeniería, ambos por el posgrado de ingeniería de la UNAM e ingeniero civil por la FES Acatlán de la UNAM. Es profesor de la maestría de Ingeniería Civil de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco y del Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado en estudios proyectos de ingeniería de detalle de cimentaciones de iglesias y de puentes vehiculares, de recomendaciones de recimentaciones, perdón, de lombreras y tramos de túnel, eh, y en particular ha colaborado con el Departamento de Geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM en los estudios proyectos siguientes: aspectos geotécnicos del nuevo aeropuerto, bueno, cancelado, seguridad estática y sísmica de presas, análisis de cimentaciones de los apoyos de viaductos elevados y estudios del comportamiento de los sistemas lumbrera-túnel. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, doctor, y daremos inicio a la conferencia del día de hoy. Le cedo la palabra y el control de la presentación. Muchas gracias por la invitación. A ver, comparto. Creo que mi cámara anda fallando, pero espero que no así la presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. Ok. Bueno, reitero la invitación, el agradecimiento a la invitación. Ya se leyó. El título es Aplicaciones del análisis numérico para diseño geotécnico de... Aquí lo voy a agregar cajones con pilotes de fricción. Es un detalle que se fue así, pero bueno, no cambia nada el contenido. Bueno, nada más como antecedente para tener referencia de lo que vamos a platicar, son cimentaciones comúnmente usadas, las que estamos mostrando aquí. Esto se encuentra publicado desde hace mucho tiempo. Aquí está la referencia. Las más comunes y conocemos pues son zapatas, losas, cajones. Y vamos a abordar principalmente este caso y pilotes de punta porque se apoyan en un estrato duro, o pilotes de fricción debido a que se apoyan en una cama o un espacio de arcilla de baja resistencia compresible. Esa sería la definición. Hay otro tipo de cimentaciones profundas, que son los pilotes entrelazados, donde hay pilotes ligados a la estructura y pilotes que no tienen una conexión con la losa de fondo del cajón. Actualmente se conocen como inclusiones. Esta interacción entre esfuerzos portantes hace que se reduzcan asentamientos y que pueda a un momento dado penetrar. Aunque hay pocas cimentaciones actualmente construidas con este sistema, pero en un momento se diseñó así y también se conocen como pilotes beta. Eh, eh, o pilotos con punta penetrante también hace algunos años fueron ideados y sí hay edificios que tienen este tipo de punta penetrante larga, del orden de 2 o 3 metros. Y los más conocidos, que son los pilotes de control, estos tres temas están pensados para el control de asentamientos eh, que genera la carga de la estructura o la consolidación regional. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Bueno, hay otro tipo de cimentación que es conocida
como celda estructurada, donde aquí en planta se ve es una losa, tiene muros intermedios. Estos muros pueden ser uno, dos o tres, entonces cada se va dividiendo en subceldas, y por eso el nombre de celda estructurada. Sin embargo, si nada más es una sola cimentación, puede ser para apoyos viales, donde nada más hay o solamente existen muros perimetrales, se le conoce también en la práctica como base invertida. También hay otro tipo de cimentación, estas son prácticamente de punta, es decir, su trabajo es principalmente por punta, se conocen como eh, pilas oblongas, pueden tener secciones rectangulares en forma, como aparece aquí, o en cruz, ¿no? Esto hay trabajos que se están realizando o que se realizaron de investigación en cuanto a cómo trabajan ese tipo de cimentación. Bueno, nos vamos ahorita a aborcar a lo que es el criterio de análisis y diseño de cimentaciones profundas, principalmente en lo publicado en las normas técnicas, para darle un seguimiento a lo que es el análisis y diseño de cajones y pilotes de fricción. Bueno, este es el índice de las normas. Entonces, estoy marcando aquí para cimentaciones compensadas y pilas y cimentaciones con pilas y pilotes, que se evalúan mediante estado límite de falla y estado límite de servicio. Y además hay que evaluar la fricción negativa. Ahorita platicaremos de esto. Asimismo, se tendrá que evaluar el proceso constructivo y sus afectaciones con las estructuras colindantes. Obviamente, el uso de pilotes, cualquiera de los dos tipos, punta o fricción, también tiene influencia con las estructuras colindantes. Bueno, entonces, vamos a hablar de estado límite de falla y estado límite de servicio. Okay. Bueno, estas son lo que vamos a abordar. Las cimentaciones construidas por cajones con pilotes de fricción deben de revisarse con un cierto criterio, es decir, el cajón debe de diseñarse por capacidad de carga para evitar o evaluar el estado límite de falla. Y asimismo se puede considerar que apoya en cuanto a la compensación de carga y, y los pilotes se agregan con el objetivo de reducir asentamientos, reducir o mitigar asentamientos. Ese es el objetivo de los pilotos. Por lo tanto, el cajón es el que lleva aquí la batuta para que se pueda diseñar tanto por capacidad de carga estática o capacidad de carga ante cargas estáticas y ante acciones sísmicas. Bueno, ¿cómo trabaja un pilote o pila? Todos, independientemente sean de punta o de fricción, todos tienen una resistencia en la punta y resistencia en el fuste. Entonces, la capacidad total de este pilote pues, es la resistencia por punta más la resistencia por eh, punta más fuste. Entonces, esta carga es la que se evalúa o la que debe de ser menor en ciertas condiciones que la que puede soportar el pilote. Por ejemplo, para el caso de que los pilotes estén apoyados en un estrato duro, donde la carga de la punta es significativamente mayor que lo que puede aportar por fuste el piloto. Bueno, perdón, aquí hace al revés, perdón, me equivoqué de esquema. Aquí es el que está representando la resistencia por punta con mayor importancia en comparación con fuste, y aquí es al revés. El fuste tiene mayor importancia que la punta. Okay. Bueno, estos criterios están en las normas, de igual manera. Voy a hacer énfasis porque es muy importante que se entienda, bueno, que se comprenda los dos criterios que marcan las normas. No están así muy explícitos, pero tiene que ser de la siguiente manera. Para cuando la cimentación es preponderantemente por cimentación con pilas o pilotes
y estos se van a apoyar en los depósitos duros. Entonces, la capacidad de carga, como mencioné, debe ser eh, definida a las pilotes o pilas, ¿no? Y entonces, será muy importante que se revise el estado límite de falla. ¿Cuál es el efecto cuando empieza a trabajar el bombeo o la extracción de agua para consumo humano en la Ciudad de México? Es decir, estos tubitos que están aquí eh, modelando o como esquema de la extracción de agua se ubican a 150 a 200 metros de profundidad y esta estratigrafía tendrá a lo mucho entre 50, bueno, esta en particular que sería representativa de la zona de transición de la Ciudad de México, zona geotécnica de transición, será entre 0 y 25 metros, 20 metros. Y la de acá será representativa zona del lago, que estamos hablando de 0 a, no sé, de 50 metros de espesor o más, ¿no? O podría ser 80, 90 metros. Pero la profundidad de los pozos es entre 150 y 200 metros. Entonces, esta creación de agua provoca que se empiece a consolidar la formación arcillosa que se encuentra en contacto con los depósitos profundos que son permeables. La baja permeabilidad de la arcilla hace que la compresión sea lenta, pero sea constante, hasta que no se omita de alguna manera el bombeo. Entonces, al empezar a comprimirse, este efecto va a ir subiendo y en cierto tiempo va a alcanzar a los pilotos que están apoyados acá. Entonces, sea esta situación donde aquí muy probablemente la arcilla que se ubica acá esté en proceso de transición más rápido en comparación con en cuanto al tiempo o el periodo de diseño a partir de la construcción. Entonces, se va a ver este efecto de que eh, suelo se va a colgar tanto al cajón como a los pilotes y va a haber una separación de la losa de fondo con el suelo. Por lo tanto, el cajón va solamente a permitir la compensación de la carga y va a redistribuir la carga de la superestructura a los pilotes o pilas. Por lo tanto, el concepto anterior de que los pilas o pilotes deban de diseñarse por capacidad de carga es importante porque son los que van a trabajar con toda la carga de la estructura, su peso propio y adicionalmente la fricción negativa cuando empiece a desarrollarse aquí un efecto de que se empieza a colgar el suelo. ¿Ok? En el caso de los pilotes que se apoyan en la capa dura, los inicios generados por la carga en la punta, bueno, son relativamente bajos. Esa es la gran ventaja de colocarse acá. La desventaja de este procedimiento es que con relación a la funcionalidad que tiene el entrar o salir de la calle, pues va a requerir rampas o escaleras, rampas para vehículos y escaleras para el paso peatonal, ¿no? Entonces, esas son las ventajas y desventajas. Y obviamente va a haber aquí un efecto aquí lo puse muy cercano, pero realmente es algo más, una tendencia mayor, una pendiente más suave que se aleja, por ejemplo, en la calle, sobre la calle. Con los vecinos también va a haber una interacción y podemos en un momento dado afectarlos. Entonces, sí es conveniente tomar en cuenta alguna interfaz aquí. Voy a agarrar este, enlace. Una interfaz que en la colindancia con los vecinos permita que no se desarrolle esta aparente interacción entre el cajón y el suelo vecino o entre las cimentaciones vecinas. Okay. El siguiente criterio son cuando el cajón este, tiene pilotes principalmente, ya no pilas. Entonces estamos hablando de que los pilotes se diseñan para mitigar o reducir hundimientos y reitero, el cajón se diseña por capacidad de carga. Entonces, además de eso, el cajón permite la compensación de la carga y permite la distribución de la misma, de la carga que aporta la superestructura a los pilotos.
En el caso de que los pilotes se apoyen en la capa dura, eh, los cimientos causados por la carga de la punta del luz serán solamente los definidos en en la formación arcillosa interior, que sería el caso que estamos hablando acá. Es decir, este es un caso intermedio en el que sí va a estar muy bien apoyado la afectación del hundimiento regional. Va a tardar, pero sí se va a empezar a emerger. A lo mejor estamos pensando después de 20 años, después de que el abatimiento piezométrico o el abatimiento de la presión de aporo suba, llegue a la capa dura y empiece a interactuar en la longitud de los pilotes. Es cuando se va a empezar a generar esa emersión aparente, que es lo que dice aquí en esta parte, ¿no? Entonces, el espaciamiento que se deja entre los pilotes y la capa dura o los depósitos profundos, pues es el principal factor a diseñar o a considerar en el análisis. Recomendaciones, pues, hay quien dice 3 metros, 2 metros, pero sí debe de haber un espacio en el cual los pilotes puedan penetrar en la arcilla y seguir el proceso de consolidación regional. Pero no puede ser tan grande porque si no, entonces el uso de los pilotes no funcionaría. Ok, no seguir estos criterios, esto es del sismo del 85, puede llegar a tener consecuencias cuando venga un sismo debido a que el cajón o la losa no se diseñaron para tal eh, eh, condición sísmica y puede provocar daños de este tipo. Bueno, vamos a empezar a diseñar cómo se diseña el cajón, diseño geotécnico del cajón, considerando que es cajón con pilotes de fricción. Entonces, aquí el cajón se diseña cabeza de carga con la teoría general como una primera revisión, donde pues, el análisis considera la cohesión que se desarrolla a lo largo de esta superficie de ruptura. Eh, Debido a que es puramente cohesivo, el factor de capacidad de carga de NQ es unitario y el factor N gamma es cero. Entonces, la ecuación queda CNC más Q. ¿Qué significa NC? Bueno, pues es una envolvente de la superficie. Es un factor que considera la envolvente de la superficie de falla. Y la revisión, bueno, pues puede hacerse con el reglamento, considerando que las fuerzas son menores que las resistencias para los factores de carga y en el caso de la resistencia, factores de reducción de resistencia. Eso viene del manual, y bueno, las normas, perdón. Este análisis considera el concepto de factor de seguridad. Una forma de visualizarlo es el comportamiento o el desarrollo del mecanismo de falla es que empieza a cargar, se empiezan a generar asentamientos. Estos asentamientos pues, lleva una rama elástica, una parte plástica y llega a un punto máximo donde el suelo empieza a, des- a- a desplazarse con incrementos muy pequeños de esfuerzo. Por lo anterior, se desarrolla este mecanismo G, que es en este caso es de Terzaghi, el que está de este lado, donde se termina aquí y aquí influye el peso o el sobrepeso del suelo vecino, y de este lado el de Meyerow, donde tiene este comportamiento. Eh, bueno, vienen las ecuaciones, esto es es lo tradicional. Ahora, además de este análisis eh, con ecuaciones o analítico, se puede hacer, bueno, antes de pasar a la parte numérica, el concepto de NC es bueno, está definido por Skenton hace un buen rato, donde para cimentaciones en 2D o una zapata muy alargada, la solución definida por Kant es de 2 más pi, es decir, 5.14. Sin embargo, cuando empieza a haber efectos de profundidad de empotramiento
o de la relación empieza a tener relación ancho-largo, esta curva solamente aplica para cimentaciones largas, o sea, casi prácticamente en 2D. Pero cuando sea cuadrada o rectangular, va a haber curvas intermedias. Sin embargo, son límites que permiten hacer un buen cálculo del factor NC. Es factor geométrico, como ya mencioné en la lámina anterior. Este, por ejemplo, si fuera una zapata continua muy profunda, estaríamos pensando en un muro tipo Milán, desplantado a cierta profundidad, no sé, 10 metros. Entonces, el factor NC, si quisiéramos evaluar la carga de ese muro en particular totalmente aislado, tendría un factor de NC del orden de 7.3, ¿no? 7.4. En el caso de cimentaciones cuadradas o circulares, eh, es esta línea. El factor empieza de 6.05, que es la solución de Cox, 61, y conforme se va profundizando, llega a ser lo de un pilote. Entonces, este factor NC llega a ser el valor de 9, como ven aquí, ¿no? Entonces, esto, bueno, está publicado hace un buen rato, es nada más hacer un énfasis en esta información. Ok. Numéricamente se puede hacer el análisis, se coloca la cimentación, las cargas, y se puede, mediante el método de incrementos de carga, ir aplicando incrementos hasta llegar con un punto de control que puede ser el centro de la cimentación, en el suelo obviamente, llegar a un punto donde las deformaciones ya son muy grandes para pequeños incrementos de presión y se puede definir como el punto de ruptura. Y ya en detalle, viendo las velocidades de desplazamiento o la magnitud vectorial del desplazamiento, que es la combinación o el módulo de la desplazamiento horizontal y vertical, eh, podemos definir superficies de falla que son muy similares a la que se han planteado o están en la literatura técnica, como es lo que se muestra. Okay. Entonces, pues esta es una manera, al menos con incrementos de carga. Otra forma es mediante la reducción de parámetros de resistencia. Lo que hace el programa es para una carga de servicio, que es, digamos, la teórica de servicio, va reduciendo la resistencia y ve cuál es la resistencia mínima que da. El inverso de esta resistencia es el factor de seguridad, que multiplicado por la carga me da la capacidad de carga que tengo en esa cimentación. Bueno, pues cuando son geometrías rectangulares, simétricas, no hay ningún problema. O cuando las cargas son uniformes, pues, tampoco hay ningún problema. La parte analítica se puede resolver. El problema es cuando hay geometrías complejas o cargas no simétricas, como es el caso, donde aquí están las condiciones de frontera, la cimentación, y se puede hacer a partir de la carga de servicio, unos puntos antes, unos puntos después, digo, valores de esa carga antes y después, se puede ir incrementando la carga hasta obtener una, una curva carga-desplazamiento. Por ejemplo, este es el caso de un encárcamo de bombeo que en planta tiene esta sección, es casi rectangular. Sin embargo, al lado tiene un cajón de desagüe. Bueno, es un canal. Después se entubó mediante un cajón. Y de este lado hay dos vías de comunicación terrestres. Entonces, sí, el problema es aquí la interacción. Entonces, ya en detalle, tiene esta forma el cárcamo, tiene esta estructura que es alta, todo esto que está acá está a nivel de, digamos, de banqueta, o ahí termina, lo demás está enterrado, que es lo que se está viendo acá en esta sección, está con rojo, esta parte está enterrada, tiene carga por relleno, y esta zona es la que sobresale hasta acá, ¿no? Entonces tiene una geometría complicada, tiene cargas
asimétricas o excentricidad de carga. Viendo con detalle, tiene 3 avenidas de este lado donde está y aparte parte de la autopista está cargando. Entonces aquí sí es importante hacer un buen conteo de los pesos porque esto puede girar en alguno o en otro sentido, dependiendo de la magnitud de esto. Aunque es difícil llevar un control después de la construcción o llevar un control con la gente que se dedica a darle mantenimiento a la vía, ¿no? Porque estos espesores pueden en un momento dado aumentar o disminuir, pero se debe de acotar eso. Y este es el del lado derecho, digamos, de lo que estamos viendo en pantalla, pues está el cajón. Entonces, la interacción de esto contra esto pues es complicado tanto por capacidad de carga como por eh, asentamientos y se tendrá que ser, pues, una idea dará las ecuaciones, pero sí es importante hacerlo numéricamente. Ahora, eh, por ejemplo, este es el caso de es un ejemplo de cómo serían las cargas. Esto lo viene en el libro de Tamés, de Ingeniería de Cimentaciones, donde pues tengo el cajón, bueno, aquí yo le puse números, eh, la presión uniforme, que es el peso de toda la estructura, incluyendo el cajón, para considerando factores de carga unitarios, aquí lo puse para acordarme, da este valor de 5.6 toneladas metro cuadrado, o 56 kilopascales. Haciendo un análisis de cargas, se encuentra que tiene esta excentricidad, es decir, este punto rojo es el centro de cargas y el centro geométrico, debido a que es una cimentación muy regular, lógicamente así pensado para hacerlo de manera muy sencilla, se tiene esta excentricidad y esta excentricidad provoca este incremento de presión calculado con el momento, que es el peso por la excentricidad, por una distancia entre el momento de inercia, que esto bueno, viene el momento de inercia no es viéndolo en corte, sino viéndolo en planta. El momento de inercia que se opone a este movimiento pues sería la base que sería L por B al cubo entre 2, ¿no? Ese sería el momento de inercia. Ahora, haciendo la suma de este diagrama más incluyendo la parte positiva y una parte negativa que estaría a extensión, se obtiene esta carga trapezoidal, donde el incremento máximo es, bueno, la presión máxima es de 58 y el mínimo es de 54. Ahora, igual forma, considerando un análisis pseudoestático, se puede calcular este diagrama de presión. En la siguiente lámina lo vemos. Entonces, y se llega a estas presiones de 53 prácticamente contra 59. Ok. Bueno, esto es para hacer la revisión. Es un ejemplo para lo que se debe hacer para hacer la revisión por capacidad de carga. Obviamente no lo voy a hacer, aquí lo que se trata es de ver el efecto en los pilotos. Ese es el objetivo de esta presentación. Aquí solamente lo coloco y me voy a quedar hasta la parte del momento estático, que sería esta, considerando que el factor de carga es unitario, con objeto de calcular los asentamientos y la influencia de los pilotos. ¿Ok? Bueno, este es el ejercicio o la manera de calcularlo, el incremento de momento estático mediante las fuerzas que se colocan. Se considera que hay un giro aquí y con la ecuación de la escuadría que está acá, calcula el incremento de presión. Es el momento de volteo, que es la suma de cada flechita por este brazo de palanca. Se considera que están al centro de masa de cada entrepiso, en una y en otra dirección. El momento de inercia es muy similar, es decir, en planta se calcula el momento de inercia. Okay. Nada más quisiera abundar un poco en cuanto a los mecanismos de falla cuando estos no son, cuando la carga excéntrica es la que domina.
Por ejemplo, igual estamos hablando de cajones, la capacidad de carga del cajón se calcula con parámetros de resistencia, bueno, estos en general, no drenados y de formación, y los parámetros de formación, es decir, el módulo y la relación de pasión son igual no drenados. Los métodos de análisis pueden ser incrementos de presión o reducción de parámetros de resistencia, como ya lo mencioné, y el mecanismo de falla puede diferir del tipo general, que es el que se presentó anteriormente, y puede ser del tipo cucharón. Esto, por ejemplo, está publicado ya hace muchos años por Governet, y hay otros autores detrás de ella, Randall, por ejemplo, donde se ven estos mecanismos de falla. En México hay una tesis que es Joel Merlos, quien vio estos mecanismos de falla cuando hay eh, efectos dinámicos, ¿no? Entonces, bueno, hay más información. Ok. Este, pasando un poquito a esto, y esto no está en el reglamento, pero sí me gustaría mencionarlo, igual es capacidad de carga. Este, pero viéndolo, igual aplica a losas o cajones, viéndolo desde tres perspectivas. Es decir, cuando se tiene una carga vertical, una carga horizontal y momento, que es lo cual se diseña, este, podemos hacer diagramas de interacción donde la carga vertical dividida entre el área y entre la posición ordenada para diferentes relaciones ancho-largo, viéndolo en planta, este, se generan estas curvas. Esto está publicado igual por Governek. Y igual la carga horizontal dividida entre el área y la posición no drenada al contacto de la cementación con el terreno. Eh, haciendo esa relación se obtienen puntos y que forman estos gráficos. Al normalizar esa carga con la carga última, bueno, se hace un diagrama de interacción como este. Y lo que sucede es que se reduce el ancho de la gráfica. Entonces, considerando esta gráfica, se podría hacer una ecuación, o de hecho ya la definió ella, este, y, este, y se podría realizar el análisis de interacción muy sencillo. Conociendo el diagrama o la ecuación, se puede obtener para cierto valor de entre L o el valor de la capacidad de carga. Ahora, estos son, digamos, valores a la falla, a la afluencia. ¿Qué pasa si consideramos un factor de seguridad? Esto es lo que habrá que seguir o tomar en cuenta, porque esto es en la falla. Todo lo que está dentro pues, es elástico o elastoplástico, pero habrá que ver cuál es el límite. Si consideramos los factores de seguridad de 2 para carga por sismo y de 3 para carga estática, bueno, pues tendríamos una superficie aquí, que esto es algo parecido o algo, una tendencia similar a la de falla, pero pues no sé, o sea, esto lo que hay que ver, porque esta manera de evaluar la capacidad de carga sería muy, muy fácil. Eh, ok, esto es en el plano horizontal, vertical horizontal. Ahora, en el plano vertical momento, se observa lo siguiente. Entonces, aquí hay, para un valor de la mitad de la carga vertical última, viendo en este diagrama de interacción, se observa que tiene una forma parabólica y la ecuación pues, es de segundo orden, ¿no? Me regreso tantito, aquí se me olvidó mencionar algo, que la solución de Green, bueno, pues es esta, y esto viene en el artículo, donde aquí es C por A, simplemente es la cohesión por el área de contacto, lo que evita el deslizamiento lateral del cajón o de la luz, ¿no? Considerando que la carga es horizontal. Y en el caso de momento, bueno, pues esto está en el reglamento. Aquí está las necesidades de reducción de área, y esta sería la solución teórica de Meyer. Entonces, aquí sería la trayectoria para valores pequeños de carga vertical
y el momento pues, prácticamente no soportaría cuando no hay carga vertical, no se puede soportar el momento. Este va a ir aumentando conforme se tenga carga vertical. Esto es lo que dice la gráfica y es de Meyer. Entonces, ojo. Es un análisis similar y este sería el resumen. ¿Ok? Conociendo la superficie de fluencia o de falla, se puede de alguna manera conocer cuál sería la parte donde estaría estable la cimentación. Obviamente, aquí es más difícil porque además de definir un factor de seguridad, tendríamos que definir este, eh, digamos, de aquí para acá se define un factor de seguridad. Pero también hay que definir un factor por acá, ver en qué eh, valores de esfuerzo o de carga vertical son adecuados para que pueda absorber el momento. Es decir, esto tendría que tener una zona, para mí, desde mi punto de vista, una zona en este sentido. Ok. Ya viendo la parte de carga horizontal contra momento, esta es la solución que propone, digamos, con esta ecuación, la línea punteada, que es bueno que esté por abajo de lo que se calcula numéricamente, que es la solución de Governet, o bueno, que no puse la línea 18, pero es considerando efectos de modelación. Y se observa que está, lo que se ocupa, o que ocupa Meyerhoff, está subevaluado, es decir, es conservador, pero se podría mejorar utilizando este diagrama de interacción, considerando que tiene este envolvente y se podría reducir significativamente el cálculo. Ok, bueno, estos tres diagramas, al unirlos en una sola gráfica, sería esto, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es la zona. Esto es de falla, entonces habrá que definir una envolvente que indique que es estable la cimentación, que es una envolvente menor. Eso está por definir. Ok, regresando al caso que tenemos. eh, entonces, una vez definida la capacidad de carga, la revisión tanto estática y por sismo, viene la revisión del estado límite de servicio. Aquí sí ya los factores de carga son unitarios. Lo que se pide es evaluar esta expresión, que es el hundimiento, es la sumatoria del decremento de la relación de vacíos de cada estrato, por eso va de 0 a h, donde h es el número de estratos. Este decremento de esfuerzos o de relación de vacíos es para el incremento de esfuerzo efectivo correspondiente a cada estrato, dividido entre la relación de vacíos inicial de campo más 1, donde delta z pues, es el espesor de cada estrato. Entonces, una manera, hay diferentes maneras de evaluarla, ya sea con el MB, con los índices de compresión CC o de recompresión CS. Eso no voy a meter ahí a definirlos, pero son alternativas para poderlos utilizar en programas de cómputo. Entonces, los hundimientos que se calculan son al final de la construcción de la estructura, digamos que esa sería la parte elástica, así se le conoce, o elastoplástica en un momento dado si la carga de servicio es no tan baja, y los asientos por consolidación generada por la carga del estructura. Así también se debe hacer una revisión del efecto de la consolidación regional y la generación de la fricción negativa, que es lo que esta fricción negativa se debe de ver como un incremento de la fuerza axial en cada pilote. Ok, entonces otra etapa, aquí es una vez calculado los hundimientos bajo el cajón y de haber decidido colocar elementos como pilotes para reducir los hundimientos, es importante considerar lo siguiente, que los factores de carga son unitarios y así que asimismo los factores de reducción de resistencia también son unitarios. Este,
aquí estamos hablando pensando en las arcillas. Los parámetros de deformación y de complejidad de los estratos del suelo arcilloso se deben obtener en ensayos de laboratorio en términos de esfuerzos efectivos. Como una primera aproximación, el diámetro y longitud del pilote se proponen y se ajustan con varios procesos iterativos. Hasta tal que eso se puede hacer con ecuaciones y ya cuando se tenga un valor, digamos, final, se le coloca esa solución o esa propuesta al modelo numérico y se realiza el ensayo. Este, por ejemplo, la predicción de la longitud del pilote pues, es función de la estratigrafía, como lo mencioné, de del espesor de la formación de arcilla, y se debe de considerar un colchón, un espacio de la formación de arcilla donde el pilote pueda penetrar y seguir en un momento dado la consolidación. Aquí una pregunta, es decir, pilotes prefabricados, hincados o pilotes colados en el lugar. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución? Bueno, pues eso depende de varias cosas. La elección es función de la cantidad de pilotes. Aquí, a un número elevado de pilotes implica que habrá que evaluar la inmersión que esto provoca. Entonces, podría ser, si son hincados, habrá que considerar el efecto de que hay una perforación previa, a lo mejor no del diámetro o del ancho que tenga la, el pilote, con objeto de reducir la expansión que se genera por el hincado de los pilotes, ¿no? El otro es el espacio que haya en superficie para poder fabricar los pilotes en el lugar. Y generalmente los pilotos fabricados son de sección cuadrada o rectangular, que después se izan y se hincan. En la arcilla, pues realmente no es un hincado, pero sí en los estratos duros que podrían ser la capa dura o, o en la superficie, ¿no? La post. Y la geometría propia del pilote, ya mencioné, pues, si son cuadrados se pueden fabricar sin ningún problema. Y si no, pues en la forma circular es más difícil de prefabricar. Entonces ahí generalmente pues son circulares, generalmente son colados en sitio, ¿no? Entre otros factores. Ok. Eh, Vamos a ver este caso. El ejemplo es un cajón que tiene 2 metros de empotramiento en una costra de 3 metros de espesor. Es un edificio perdón, de 4 niveles, 12 metros de altura, ancho 10 y es el mismo que se mencionó antes, ancho 10 y longitud 17 metros. Ok, estos son los parámetros utilizados del cajón, es la losa de fondo de 30 centímetros, muros de 20 y losa tapa de 25. La estratigrafía, bueno, aquí viene, se considera, es académico este ejemplo, se consideran 1, 2, 3, 4, 5 estratos. Esta es la profundidad entre la capa dura o los depósitos profundos. El análisis va a ser en 2 dimensiones. La carga es uniforme y también hay otra carga con momento estático para la comparación de deformaciones. Estas son las propiedades peso volumétrico de las 5 capas. El K0 o coeficiente de presión y tiración reposo que se está considerando para el cálculo de esfuerzos geostáticos. El módulo de deformación de las capas, la relación de Poisson, la cohesión y el ángulo de fricción interno. Y los parámetros de complejidad de las formaciones de arcilla aquí está, ¿no? Son las que se muestran acá, que son valores típicos que se consideran. Además, en estos parámetros, bueno, los parámetros de complejidad son la relación de vacíos inicial, el índice de compresión, la índice de recompresión, la cohesión no drenada, que es prácticamente muy baja, es un kilopascal o 0.1 toneladas por metro cúbico.
y un ángulo de fricción interna de 35 grados. El coeficiente de permeabilidad pues, es 1 por 10 a la menos 9 metros por segundo, que pasado a metros día da estos valores. Y el OCR es de 1.25, 1.15, 1.20. Ok. Bueno, este es el modelo ya calculando deformaciones elásticas. Aquí está el cajón, aquí está la cara que está aplicando, que es uniforme. Esto es nada más para que vean el modelo. No tiene nada que ver con las cimentaciones vecinas, simplemente es el cajón con la carga y ver cómo se deforma. Se estaban considerando elementos triangulares de 15 nodos y 3 puntos y 12 puntos de integración. Cuando se usan interfaz para suelo cajón, por ejemplo, lo que hace el programa es generar doble nodo y a la parte estructural le permitirá o no un desplazamiento relativo en la dirección axial del elemento y en un momento dado permite la separación, pero no la penetración. Okay. Estos son los resultados, viéndolos del modelo. Primero, al final de la construcción, estamos hablando del orden de 4 centímetros y por consolidación son 13 centímetros, ¿no? Se ve la diferencia en cuanto a los bulbos, hasta dónde llega el efecto. Esto es para carga uniforme. Eh, Se está considerando que la losa de fondo tiene 30 centímetros de espesor, entonces se obtiene lo siguiente, que es esta deformación. Si hay ondulación, esto es por efecto de considerar 30 centímetros de espesor de la losa de fondo, y esto es importante para definir el módulo de reacción, que es un parámetro que ocupan los ingenieros de estructuras para hacer el diseño propio del elemento losa de fondo, donde tendrán que considerar esta deformada para colocar el acero de refuerzo. Entonces, esos valores, considerando la carga de 56, que es la que se está aplicando como carga uniforme, eh, y dividida entre el asentamiento calculado, pues da estos módulos de reacción para el caso donde al término de la construcción y por consolidación. Se observa que la deformación pues, es muy baja. Esto lo pide el reglamento a revisar. El límite es 204, entonces está muy por abajo. Sin embargo, los módulos pues, son un reflejo de la deformada de la losa. Ahora, cuando aplicamos un factor de reducción de hundimiento, es decir, con objeto de tener con claridad la deformada de la losa y con objeto de definir claramente el módulo de reacción, consideramos que un valor mínimo sea 0.5 centímetros de hundimiento, y a partir de ahí estos valores van se muestra la deformada ya de las dos etapas de evaluación, de análisis, perdón, que es al final de la construcción en azul y en anaranjado por consolidación. Aquí se ve con más claridad la deformada. Y calculando el módulo de reacción con estos valores de asentamiento, se llegan a estos valores de 10.000 promedio, que son algo similares que son 1.200 o 400. Eh, Esto no le va a afectar a la cimentación y al estructurista le va a facilitar porque va a correr mejor su programa, y el objetivo es que llegue a una deformada como esta, ¿no? La losa de fondo, sin que afecte los resultados de la deformada de la losa. Como una medida de lo que es el módulo de rigidez, al dividir el módulo de reacción entre el área tributaria, creo que es perdón, aquí que esto está mal, es por el área tributaria se obtiene este módulo de rigidez. Okay. Ahora considerando la carga trapezoidal, se ve acá lo que reporta el programa, y ya en detalle, pues la deformada aumenta la deformación
diferencial, pero sigue siendo baja. Aquí ya está muy cercana a lo que pide el reglamento por consolidación regional. Igual al hacer la reducción o considerar como máximo 0.5 centímetros, se observa en color azul la deformada que tiene una pendiente y la deformada también en naranjado que es una pendiente mayor. Aquí es importante, se hizo un análisis considerando que el espesor de la losa de fondo fuera de medio metro y los resultados son francamente que se reduce un poco al final, pero la tendencia ya es más uniforme. Ya no hay esta ondulación en la losa, con lo cual se puede considerar que la losa de fondo ya es rígida. Perdón. Ok. Vamos a aquí importante, me regreso a los hundimientos calculados. Estamos hablando del orden de 12 a 14 centímetros, el máximo. Esto es permisible, pero si por alguna razón se requiriera hacer una reducción de estos asentamientos, pues se tendría que agregar pilotes. ¿Cómo se hace eso? La definición del número de pilotes es con base a la resistencia por fuste. Hablo de resistencia, no tiene nada que ver con deformabilidad, resistencia. Donde se ocupa esta relación, como mencioné, se define una propuesta. Primero se considera que es un pilote circular de 30 centímetros, su perímetro, el área transversal. La longitud se considera 16 metros. Me regreso a la estratigrafía porque eso es importante. 16 metros estará por acá. Entonces va a tener un colchón de 21, de 4 metros de espesor. Ah, no, pero son 16, perdón. A partir de 2 te llega a 18, para 21 son 3 metros de espesor de la cerilla entre la punta del pilote y la capa dura. Ok. El área del fuste, bueno, se calcula como el perímetro por la longitud. Son estos de un solo pilote. La cuestión promedio ya en detalle es de 28. Está considerando un alfa, que puede ser por cada estrato, que lo estoy considerando de manera global. Una fuerza debe ser por estrato, aquí lo considero de manera global. La fuerza resistente son 340 kilonewtons. Si quisiera hacer una variación lineal de la superficie a la punta del pilote, pues en la superficie serían del orden de 21 kilonewtons y en la punta del pilote vale 337 kilonewtons. Ok, esto es lo que viene en el reglamento, en las normas técnicas de cimentaciones, cómo se puede calcular el alfa, que es en función del esfuerzo vertical efectivo entre la cuestión no drenada de cada estrato. Y lo demás, bueno, el factor de resistencia es 1, el perímetro, alfa, y la cuestión no drenada y la longitud. Entonces, no es relativamente sencillo. Ahora, necesitamos también conocer la resistencia por punta. Habíamos mencionado que pues, es baja. Realmente hasta el peso del propio pilote puede, en un momento dado, ser mayor que la resistencia por punta, debido a que este piloto está apoyado en suelo blando. Entonces, se calcula como CNC, NC vale 9, ya indicamos que el factor de reducción es 1, más la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo. Entonces, esto es lo que da la fuerza resistente de 19.6. El peso del pilote es, considerando que es de 24, es de concreto, de 24 kilonewtons metro cúbico. El volumen de cada pilote es y el peso sin compensar es de 27. Y si consideramos que vamos a quitar suelo y poner el pilote, esa diferencia de peso son 13.4. Entonces, reitero, este valor es muy similar a este. Ahora, como fuerzas van a cargar los pilotes, está el peso del cajón, considerando la presión media, que es de 56. El cajón tiene un ancho de
Parece que tenemos un pequeño problema con con la Entre, conexión. ¿sí me Se fue un escuchan? poquito la conexión, doctor. Eh, Cuando estaba explicando lo del peso del cajón. ok. Sí. El peso del cajón. Aquí nos quedamos entonces. Entonces, considerando la presión media del cajón, al desplante del cajón de 56, ancho, largo de 10 y 17 respectivamente, el área es de 170, el peso que resulta de la presión por el área da de 9.540 kilonewtons. Como primera iteración, para el cálculo del número de pilotes, se divide este valor entre la resistencia por fuste, que es esta, y daría 28.23 pilotes. Obviamente no se puede colocar el 23, ¿no? Entonces, y todavía tiene que haber un ajuste, el punto 23, todavía tiene que haber un ajuste por la distribución en planta, ¿no? Entonces, considerando 28 pilotes, la relación sería de punto 97, si me bien me acuerdo, y considerando 32, la relación que hay entre el peso del cajón más el peso del pilote entre, abro paréntesis, entre la resistencia del pilote por el número de pilotes más la resistencia por punta, da esta relación. De 1 a 10, si consideramos que esto sería como un factor de seguridad, lo cual implica que pues la resistencia tiene un 10% mayor que lo que de las fuerzas actuantes. Entonces, esto, bueno, viene aquí, que es la fuerza resistente por el grupo de pilotes o por total de pilotes, no quitemos la palabra grupo, sino por el total de pilotes. Es lo que mencioné, es esta resistencia por el número de pilotes más la resistencia por punta, que pues, es muy, muy poco, ¿no? Bueno, el cajón más el peso de los pilotos, ¿no? Es este valor también, y ese es el valor que da la relación. Entonces, esto es importante porque lo que le estamos diciendo a los pilotos es que van a estar de forma permanente penetrando en la arcilla. Se recomienda que sea un valor unitario, pero vimos que la distribución en planta puede generar que en lugar de 28 ocupe 4 más, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Y desde mi punto, bueno, como criterio personal, yo prefiero que tenga una pequeña reserva de resistencia por aquello de que no se tenga con claridad definido bien las presiones o los pesos que va a estar soportando el cajón, o los pilotes en este caso. Entonces, la distribución, eh, sin embargo, este valor no puede ser más allá de 1.2, por si no se empiezan a generar efectos de inmersión por la consolidación regional en un periodo más corto de vida útil del edificio. Bueno, entonces con estos 32 pilotes el acomodo queda 4 en ancho y 8 en longitud, quedando los 32. Entonces la separación queda de 2 metros en sentido corto y de 1,90 en sentido largo. Entonces estos datos son los que se requieren, además de la geometría y el espaciamiento, para introducirlos en el programa de cómputo que es el Plaxis 2D, ¿no? Entonces, aquí sí ya vuelvo a poner la figurita para indicar que se consideran las interfaz. Esto es más importante, la interfaz, en cuanto a pilotes de fricción, es importante, pero es más importante cuando estos pilotes son de punta, porque ahí el efecto del desplazamiento relativo entre pilotes y suelo debe de considerarse. Bueno, aquí está sin pilotes y con pilotes, pues sí se reduce de 14 centímetros a 5 centímetros. Y viendo la distribución, bueno, aquí pongo estas dos líneas, indican la capa dura, donde están todos los pilotes. Y ya viéndolo en detalle, la deformada, pues es como aparece acá, ¿no? Lo que habíamos visto azul y anaranjado fuerte, es lo que habíamos visto anteriormente.
Ya con el efecto de los pilotes está lo gris al final de la construcción y al término, por consolidación es amarillo. Esto es para carga uniforme y esto es para la carga trapezoidal. Obsérvese que ya los valores son pues, más bajos, ¿no? Además, la deformada pues es de la losa pues es relativamente menor, o sea, ya casi prácticamente es un cuerpo rígido. Aquí si ven están los pilotes, estas líneas barbitas que tiene aquí en la parte de abajo. El pilote más cercano a la orilla tiene una separación de la orilla al pilote de 1 metro. Por eso se ve este efecto, como que un pequeño asentamiento diferencial en esta zona, ¿no? También ocurre acá. Se puede reducir, en lugar de que sea 1 metro, puede ser 0.5 o 5 centímetros, y con ello la deformada va a ser menor. Pero se tienen efectos de cortante en la losa. Ojo con ello. Bueno, ya el módulo de reacción, obviamente va a ser más uniforme, y el módulo de rigidez igual va a ser más uniforme. En el caso anterior y en ya la losa de fondo tiene 50 centímetros de espesor y ya tienen pilotes. Entonces, ya es digamos, el hundimiento normalizado. Se observa que la tendencia ya es prácticamente lineal. Si hay una pequeña ondulación, pero los módulos pues son mayores, y que eso es lo que también se busca para que los programas de estructuras pues no tengan mucha complejidad, sin que se pierda de vista la deformidad de la losa, obviamente. Ok, llegamos a la parte de la fricción negativa o la consolidación regional. ¿Se acuerdan que la relación era de 1.1? Bueno, aquí dicen las normas, dice que la magnitud de la fricción negativa deberá de considerarse nula cuando la combinación de las acciones, cargas permanentes, sea igual o mayor a la capacidad de carga de la pila o piloto, considerando un factor de resistencia unitario. Entonces, por eso es importante que esté en valor de 1, porque la fricción negativa, no es que lo diga el reglamento, es que físicamente no se desarrolla, va a estar penetrando los pilotos. Entonces, es por ello que es muy importante cuantificar adecuadamente las cargas y determinar adecuadamente la resistencia del suelo, con objeto de que esto tener un buen valor, un valor de relación carga, resistencias, cargas, y que esté muy cercano a la unidad. Yo reitero, soy de la idea que esté entre 1 1.2, pero no más de ahí, ¿no? Esto es cuando el punto 2 es cuando está apoyado en un suelo duro. No aplica, no lo voy a mencionar, nada más lo pongo de referencia. El punto 3 es el que podría en un momento dado aplicar. Y el 4 es ahorita lo vemos el punto 3 en la siguiente lámina. Para el caso de pilotos perimetrales independientes que no alcanzan a apoyar su punto en un estrato duro, la fricción negativa se podrá calcularse o estimarse con el criterio establecido en el punto anterior, que es Ahorita vemos. Ok. Este es el punto 3 que indican las normas. La fricción negativa de Fn se va a estimar o calcular mediante una suma de fuerzas verticales, donde están las fuerzas que están en la cabeza del pilote, más la fricción negativa, y esto debe ser igual, un equilibrio de fuerzas verticales, más la fricción positiva, más la carga en la punta, la resistencia en la punta. Entonces, la fricción positiva se calcula como lo vimos, considerando la resistencia del fuste, y la fricción negativa se puede calcular como el mínimo de estas dos condiciones. Es decir, primero se puede calcular como viene la fricción positiva,
o también se puede calcular como el incremento de esfuerzo vertical efectivo por el área del fuste. Ok, ¿qué es esto? Creo que en cuanto a que se calcule como la resistencia por fuste no hay ningún problema, eso ya lo mencioné, que es el área lateral por la valor de la cohesión y un cierto valor. Ok. Aquí viene una flechita, que esta parte se calcula como viene aquí. Es decir, si esta línea continua es el esfuerzo vertical efectivo al inicio o sin consolidación regional, mejor dicho, sin consolidación regional, esta línea punteada es el esfuerzo efectivo considerando la hipótesis futura de abatimiento piezométrico sin incluir el efecto de pilotes. Este acá. Y este es el esfuerzo efectivo desarrollado entre los pilotes considerando la hipótesis futura de abatimiento piezométrico. Ok. Bueno, pues entonces lo que dice acá atrás es que el incremento del esfuerzo efectivo a la profundidad Z0, bueno, ahorita lo ubico allá, sin considerar la presencia de pilotes generado por el abatimiento de la presión de poro en el futuro que se considere más probable. Una sobrecarga en el terreno circundante y área tributaria entre pilotes o pilas. Ok. Entonces, lo que está diciendo es que por efecto del bombeo, es decir, a partir de los depósitos profundos, extrae el agua. Esta es la condición hidrostática, presión de poro, condición hidrostática. Se abate a un cierto periodo, que puede ser al inicio de la colocación de los lotes. Por lo tanto, estos puntos son necesarios medirlos para tener idea de cómo es el abatimiento de presión de poro en el sitio en particular, lo cual se puede hacer con piezómetros. Y una proyección de este abatimiento a 50 años, a 10, a 15, este sería el abatimiento que tendría esta área que estoy aquí marcando, sería el abatimiento que tendría en la vida útil de la estructura. Esto va a provocar un incremento de esfuerzos efectivos a partir de un nivel Z0, que es el conocido como eje neutro, donde la fricción positiva, donde la fricción positiva se cambia a fricción negativa, y esto hace que se genere la emersión aparente. Entonces, esta área que estoy aquí marcando sería el esfuerzo por el área lateral de esta zona del piloto. Esa es cualquiera de las dos. Numéricamente, lo que se hace es, aquí sí ya no les voy a mostrar resultados, no me alcanzó el tiempo, pues, es considerar en el modelo numérico un estado actual, que es hasta la profundidad de los puntos profundos, y después en una segunda etapa de análisis considerar un abatimiento, una proyección de abatimiento. Entonces, en este caso, donde se traslapa el bulbo o los propios pilotes con el abatimiento, va a provocar esa fricción negativa y que esto emerja. Obviamente, para que pase de aquí a acá, el lapso de tiempo puede ser de 20 o 30 años. Entonces, sí se va a emerger la estructura, como es el caso de la Torre Latino, pero tardó muchísimo tiempo en emerger, ¿no? Entonces, bueno, eso es un diseño, tiene ese defecto, digamos, pero es algo con el que se puede convivir con los vecinos, ¿no? Por su atención, muchas gracias. Creo que ya pasé. Muchas gracias, doctor, por la presentación. No cabe duda que es un tema que continúa siendo bastante importante hoy en día
y ha tomado mucha relevancia debido a las condiciones del suelo que hay en la Ciudad de México y cómo es que éstas influyen en las cimentaciones de este tipo. Pero bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a la sección de preguntas y en esta ocasión nos estará apoyando nuestro compañero Eric. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Vamos a iniciar con la sección de preguntas. La primera de ellas la hace Jesús Mario Pineda y pregunta de forma constructiva, ¿cómo se coloca esa interfaz entre el cajón y el suelo? ¿Y de qué está hecha? Ok, constructivamente, esto fue un comentario yo ahí sí, con seguridad no lo sé, pero fue un comentario del doctor Tamés, Enrique Tamés, que se pueden colocar paneles de diésel en el contacto suelo eh, externa del cajón y que permitiría reducir la fricción lateral. Obviamente no los he visto, pero quiero investigar por ese lado. Adelante, la que sigue. Sí, de acuerdo. Le pregunta Juan Manuel Villagrán Alegría, ¿se toma en cuenta el desplazamiento que sufrirá la primer capa dura, ya que el suelo blando que subyace a esta también sufrirá asentamientos? Analíticamente, pues se puede considerar con el módulo de deformación y obviamente en el análisis numérico, pues está considerada la deformación de esa capa a corto y a largo plazo. Esa pregunta a lo mejor tiene que ver con, si me voy a regresarme aquí en una figurita. Aquí. Aquí se ve la deformada de la capa dura. El bulbo de esfuerzos es algo así. Voy a agarrar el puntero. Tiene esta forma. Si esto tuviera una magnitud muy importante o la resistencia al esfuerzo cortante de esta capa no fuera suficiente, se podría generar una falla por corte. Entonces, es importante también revisar estos incrementos de esfuerzo y que no se vaya a generar un corte local en la capa dura. O en la capa dura, en los puestos profundos, pues es más difícil, ¿no? ¿A qué caso me estoy refiriendo? A ¿no? Aquí para que falle los puestos profundos es más difícil, ¿no? Aquí se puede fallar, o en la otra lámina. Esta también puede ocasionar una falla por corte local. La que sigue, no sé si sea lo que habían preguntado. Pueden volver a preguntar. La siguiente pregunta la elabora José Luis González. Dice, si la resistencia de pilotes a las acciones es de 1 a 1, la relación que nos presentó, ¿qué pasa cuando el suelo se va volviendo más rígido con el tiempo? Si se puede presentar inmersión a futuro por efecto del abatimiento del agua, ¿la relación podría bajar a 1,20 o menor? Sí, y finalmente, dentro de esta misma serie de preguntas, la última que hace es ¿qué implicaciones tiene el comportamiento de los pilotos ante condiciones sísmicas? Para el análisis, bueno, voy a empezar por la más reciente. Mencioné que en este caso, que es el que tenemos en la mano, pues sería este caso. La losa o el cajón es la que se debe diseñar para capacidad de carga estática y antisismo. Los pilotes sí tienen una influencia, pueden mover el periodo del suelo, pero no tan significativamente como si fueran
pilas, o sea, por el diámetro y por el espaciamiento, que deben ser bastantes. Y se puede hacer una revisión, pero no en el análisis o la revisión por estado límite de falla no se deben de considerar en este caso de cajón con pilotos de fricción. Ahora, a largo plazo, pues ya lo mencioné, pues sí, el efecto de la consolidación regional puede endurecer, y eso está en el modelo constitutivo, que no lo mencioné, pero se ocupó el modelo constitutivo de endurecimiento por deformación, creo que es para el otro lado, aquí está, donde para un incremento de esfuerzos, después de la afluencia, que sí hay efecto de afluencia, empieza a aumentar su capacidad y su rigidez. Entonces, ese modelo constitutivo lo permite modelar. Entonces, digamos que en los resultados estaría considerado. Sin embargo, por efecto de bombeo, obviamente, va a ir subiendo y la inversión, pues, tendrá que ocurrir en un cierto periodo. Lo que se busca es que este periodo sea lo suficientemente largo para que no haya implicaciones en el mediano o corto plazo. Ok, de acuerdo. Goyo Cisneros nos escribe, buenas tardes, ¿por qué en México se realizan cajones de cimentación y no plateas de cimentación? ¿Cuál es la ventaja de distribución de esfuerzos en caso de considerar un cajón? El cajón se ocupa porque los suelos de la Ciudad de México, principalmente la arcilla, la formación de arcilla, tiene muy baja resistencia. Estamos 2 kilopascales, 30 kilopascales a lo mucho, de 20 a 30 kilopascales. Eso, y sobre todo la compresibilidad. Los cajones tienen la gran ventaja de que permiten la compensación y la desventaja que requiere una excavación, ¿no? Ese es el otro problema que ya no alcanzó el tiempo de verlo, pero al contacto con el suelo cajón, los esfuerzos que llegan al suelo se reducen en comparativa con lo que pesa el edificio. Esto es lo que históricamente ha esforzado al suelo. Puede ser que la competencia sea total, entonces estaríamos en el caso de que al desplante del suelo, el suelo no considera o no tiene una carga adicional de la que previamente ha considerado. Entonces, pues en teoría no habría asentamientos, ¿no? Por eso se ocupan los cajones. Las plateas, supongo que es losa, aquí la conocemos a mí como losa plana, pues tendría que aportar el incremento total de lo que pesa el edificio, ¿no? Entonces, pues no se compensa en nada la carga, ¿no? Es por eso que sí se ocupan, pero para estructuras de un nivel o más, o no más de eso, ¿no? Porque casas, habitación de 3 niveles con losa, pues, seguramente van a tener problemas de hundimientos diferenciales o afectación a casas vecinas, ¿no? Que eso es lo que comúnmente ocurre en zonas populares de autoconstrucción. En la zona del lago, técnicamente. Adelante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la elabora Cuauhtémoc Martínez Bolaños. Le felicita por la excelente ponencia. Y la pregunta es que, para un proyecto de edificación de 5 niveles en la Ciudad de México, en la zona lacustre, donde se plantea usar un cajón de cimentación, ¿cuáles son los estudios mínimos necesarios geotécnicos que se deben realizar y a qué profundidad se estima hacerlos? Ok. Bueno, pues uno como geotenista quisiera que se hicieran los estudios lo más completo posible, ¿no? Al menos la exploración que se debe de hacer debe de cumplir con lo del reglamento, con estas normas técnicas complementarias. Se debe de investigar la compresibilidad, pues donde lo vieron en la figurita.
acá. Pues la zona que más se va a deformar por consolidación pues, sería esta zona, es decir, hasta antes de la capa dura, pero desde el punto de vista del diseño por sismo, para considerar el periodo fundamental y otras cosas, sí se requiere llegar a los depósitos profundos, es decir, hasta donde estén ellos, ¿no? Y tener caracterizado por compresibilidad, es decir, consolidación unidimensional, al menos toda la formación arcillosa superior, y caracterizado también la capa dura para saber cuál es su resistencia y cuál es su deformación, qué módulo de deformación tiene. Eso son los estudios mínimos que se requieren, además de cuál es la variación de la presión de poro. Voy para allá. Es decir, son puntuales, pero con eso tenemos idea. Estos puntitos son la determinación de la presión de poro en campo, en donde hay estratos de arena por el tiempo de respuesta del aparato y del suelo, que dan idea de cómo está la presión de poro en el sitio en particular. Esto es muy importante para evaluar efectos de consolidación regional. Si no se tiene, bueno, se tendrán que considerar o estimar datos más severos, es decir, partir de la hidrostática que geológicamente se dio y que no hay ningún bombeo. Entonces, es más drástico el análisis, ¿no? O las consideraciones del análisis. No sé, eso es, vienen las normas para los requisitos mínimos para exploración y laboratorio, ¿no? De acuerdo, doctor. Jesús Mario Pineda pregunta, ¿qué modelo constitutivo se debe utilizar para la costra superficial y para la arcilla blanda? Ok, para la costra superficial, considerando que es un material areno-limoso o limo-arenoso, permeable, debe estar un modelo de comportamiento elastoplástico con criterio de falla Morco-Blom, serviría para calcular capacidad de carga y para calcular hundimientos, ¿no? Y para la arcilla, ahí sí tendríamos que dividirlo en dos. Para capacidad de carga, pues es no drenado. El modelo Morco-Blom en condiciones no drenadas sería lo adecuado. Y para consolidación o hundimientos por consolidación, tendría que ser, es recomendable el modelo de endurecimiento por deformación o el mismo Morco-Blom, pero considerando módulo de deformación calculado a partir del módulo del MB, del módulo de concepto, el MB. No sé, la que sigue. Bueno, ya para cerrar la ronda de preguntas, por cuestiones de tiempo, esta será la última. Nos escribe Juan Manuel Villagrán Alegría. El hundimiento de 0.5 centímetros que tomó como base para calcular los módulos de reacción toma en cuenta el mínimo y máximo desplazamiento en toda la longitud de la cimentación. No, bueno, ese punto 5 es arbitrario, es para tener un valor alto del módulo de reacción. Lo que interesa ahí es conocer la variación o la deformada de la losa y que al estructurista le sirva para poderlo introducir al modelo numérico que utilizan generalmente para modelar el resorte que ellos consideran. Es arbitrario, puede ser 1 centímetro, no, sin problema. Lo que interesa es la variación de esa deformada, que pueda darse. Obviamente, yo lo que hago es darle la deformada en total, la deformada reducida y los módulos correspondientes. Ok, de acuerdo. Una vez más reiteramos el agradecimiento
y procederemos a la entrega de reconocimiento, por lo que le doy la palabra al maestro Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Martínez, por su brillante exposición. Y voy a dar lectura al reconocimiento que la SMIG le tiene a bien otorgar. Sí, por favor, ya sé que compartan ahí, porque no tengo permitido el uso de compartir la pantalla. Entonces, si pudieran compartir, por favor, el reconocimiento mientras doy lectura al mismo. El reconocimiento dice así: la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Antonio Martínez Galván por impartir el tema Aplicaciones del análisis numérico para diseño geotécnico de pilotes de fricción, en el marco del primer ciclo de conferencias de cimentaciones profundas del capítulo estudiantil del posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacionalidad, en modalidad a distancia. Ciudad de México, a 1 de julio de 2021. Firman al calce el ingeniero Roberto Avilar Cajiga, como presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, mesa directiva 2021-2022, y el maestro en ingeniería Daniel Martínez Oviedo, vocal y coordinador de capítulos estudiantiles de la misma sociedad. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por su brillante exposición. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí seguiremos. Todos y cada uno. Y gusto en saludar ahí viejos amigos. Saludos a todos. Muchas gracias. Ya para cerrar el evento, le agradecemos a todos nuestros asistentes por haber atendido esta conferencia. También un agradecimiento a nuestros compañeros del capítulo estudiantil y a la sociedad mexicana por todo el apoyo que nos han brindado. Nos despedimos no sin antes recordarles de la última conferencia que se llevará a cabo el día de mañana a las 10 de la mañana por el maestro de ingeniería Walter Paniagua Zavala, con el tema Procedimientos constructivos en cimentaciones profundas. Los esperamos. Gracias, hasta luego a todos. Gracias.